¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Cuando hablamos de experimentos crueles realizados en seres humanos, usualmente pensamos en las atrocidades que los nazis llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Y en algunos casos incluso podemos pensar que únicamente eran estos locos adoctrinados alemanes quienes podían ser capaces de tales acciones. Sin embargo, el país policía del mundo, aquel que en el cine siempre las hace de héroe, los Estados Unidos, tienen en su haber una interesante lista de experimentos absolutamente reprobables que en muchos casos se comparan o inclusive superan los perversos actos de los científicos locos nazis. Hoy conoceremos los 8 experimentos en humanos más macabros realizados por los Estados Unidos. Número 1. La Operación Paperclip. La denominada Operación Paperclip se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota del Tercer Reich ya se presentía en el horizonte. La CIA, sin el conocimiento ni la aprobación del Departamento de Estado, trasladó a Estados Unidos, junto con sus familias, a más de 700 científicos nazis especializados en cohetes, armas químicas y experimentación médica. Para limpiar su nombre y hacer posible su entrada en Estados Unidos, fueron reescritos numerosos documentos y gran parte de la información relacionada con la operación aún está clasificada en absoluto secreto. Número 2. Inyecciones de agente naranja a los presos. Además de usar ampliamente el agente naranja como defoliante durante la guerra de Vietnam, lo que produjo varias enfermedades y mutaciones genéticas en generaciones subsecuentes, el gobierno de Estados Unidos probó el peligroso producto tóxico en presos voluntarios de una cárcel de Filadelfia, haciéndolo pasar por una investigación dermatológica. Los experimentos que se realizaron entre 1951 y 1974 fueron encabezados por el Dr. Albert Kligman. Los presos recibían pagos por permitir la aplicación de inyecciones de dioxina, uno de los componentes del agente naranja. Entre los efectos que sufrieron los presos figuran las erupciones parecidas al acné, así como llagas dolorosas en las mejillas, detrás de las orejas, axilas e ingle. Erupciones propensas a infecciones que no solo complicaban la vida de los reos, sino que en algunos casos incluso llegaron a provocar la muerte de los incautos pacientes. Número 3. Experimentos secretos para estudiar los efectos de la bomba atómica. En el marco de un programa secreto para estudiar el efecto de elementos radioactivos, el gobierno de Estados Unidos inyectaba a sus participantes sustancias altamente tóxicas como plutonio. Estos experimentos incluyeron la inyección de microgramos de plutonio a soldados en el marco del proyecto Oak Ridge e inyecciones posteriores a 3 pacientes del hospital de Chicago. De los 18 pacientes que fueron utilizados para el experimento, solo 5 vivieron más de 20 años después de la inyección. Además de plutonio, también se realizaron experimentos con uranio. Así, entre 1946 y 1947, el Dr. William Sweet inyectó uranio a 11 pacientes del hospital de Massachusetts bajo la financiación del proyecto Manhattan. Número 4. Infección de guatemaltecos con enfermedades venéreas. En los años 40, miles de guatemaltecos fueron infectados con sífilis, gonorrea o cancroide sin su conocimiento, en el marco de una serie de experimentos dirigidos por el médico estadounidense John Cutler y destinados a averiguar si la penicilina podría ser usada para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Para realizar sus experimentos, el gobierno de Estados Unidos envió prostitutas sifilíticas a los presos, enfermos mentales y soldados de Guatemala. Si alguien lograba evitar la infección, la enfermedad le era inoculada. Una vez infectadas, algunas víctimas eran tratadas con penicilina y otras no, para estudiar las diferentes reacciones. Alrededor de un tercio de las víctimas no recibió penicilina. Más de 80 participantes en el experimento murieron. Esta es la cifra oficial, que la verdad, considerando el manejo de la información acerca de estos experimentos, bueno, nos podemos esperar una cifra real mucho más alta. Número 5. Pulverización de ciudades con agentes químicos. Para investigar los posibles efectos de un ataque químico, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA realizaron una serie de simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades estadounidenses a mediados del siglo pasado. Entre ellos los siguientes:
La CIA dispersó el virus de tos ferina en la bahía de Tampa usando barcos. Como consecuencia estalló una epidemia que dejó 12 muertos. La Marina de Guerra roció San Francisco con bacterias patógenas. Muchos ciudadanos padecieron neumonía. El ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y dengue sobre Savannah, estado de Georgia, y Avon Park, Florida. El enjambre produjo a sus ciudadanos muchos problemas respiratorios, fiebre tifoidea y algunos niños nacieron muertos. Después de los ataques a las zonas afectadas, llegaban militares disfrazados de trabajadores sanitarios con la intención secreta de estudiar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades mientras ayudaban a las víctimas. Número 6. Unidad 731 y Shiroishi. Algunos de los experimentos más crueles con humanos durante la Segunda Guerra Mundial fueron realizados por la Unidad 731 japonesa al mando del comandante Shiroishi. En el marco de dichos experimentos, perpetrados en el nombre de la investigación biológica, extremidades de cuerpos humanos fueron amputados y luego cosidos en otras partes del cuerpo. Las extremidades de las víctimas fueron congeladas y volvieron a descongelarse, resultando en gangrena. Diversas bacterias y enfermedades se inyectaron en prisioneros para estudiar sus efectos y un largo etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ishii fue arrestado, pero nunca llegó a pagar por sus crímenes, ya que el general estadounidense Douglas MacArthur le concedió la inmunidad a cambio de información bacteriológica obtenida mediante estos experimentos macabros. Número 7. Soldados en cámaras de gas mostaza. A medida que se intensificaba la investigación de armas químicas en los años 40, y para probar la eficacia de las armas y métodos de defensa, el gobierno de Estados Unidos no vaciló a la hora de involucrar a personal militar en sus experimentos, durante los que utilizaba gas mostaza y otros productos químicos que dejaban quemaduras en la piel y destruían los pulmones de los soldados, que ni siquiera sabían que formaban parte del experimento. En una práctica que evoca las imágenes de la Alemania nazi, encerraban a los soldados en cámaras de gas para probar máscaras antigas y ropas de protección. Entre los agentes utilizados se encontraban la leucita, compuesto que fácilmente penetra la ropa, incluso la goma, y que al contacto con la piel inmediatamente provoca un dolor extremo, picazón, hinchazón y erupciones. La inhalación del gas provoca sensación de ardor en los pulmones, estornudos, vómitos y edema pulmonar. En cuanto al gas mostaza, sus efectos son asintomáticos hasta aproximadamente 24 horas después de la exposición, y sus efectos primarios incluyen quemaduras graves que se convierten con el tiempo en ampollas llenas de fluido amarillo. El gas mostaza tiene propiedades mutágenas y cancerígenas que han costado la vida a muchas personas expuestas. Número 8. El MK Ultra. Aunque el nombre lo sugiera, este experimento no tiene nada que ver con Mortal Kombat. MK Ultra fue un proyecto de la CIA que buscaba encontrar maneras de controlar la mente, para lo que contrató al Dr. Donald Ewan Cameron para que encabezara los experimentos. En el marco del subproyecto 68, el doctor sometía a los pacientes de su instituto Memorial Allen en Montreal con depresión bipolar o trastornos de ansiedad a una terapia que les dejó serios daños y alteró sus vidas de forma irreparable. Así, entre 1957 y 1964, Cameron sometió a sus pacientes a una terapia que sobrepasaba entre 30 y 40 veces las normas establecidas. Inducía a sus pacientes a estado de coma con drogas durante meses y reproducía cintas con declaraciones simples o ruidos repetitivos una y otra vez. Las víctimas olvidaron cómo hablar, se olvidaron de sus padres y sufrieron amnesia grave. Los experimentos se realizaban en ciudadanos canadienses, probablemente porque la CIA consideraba demasiado arriesgado realizar estas prácticas en estadounidenses. Dentro de lo más malo de esta ocurrencia es que no solo los procedimientos eran terribles e inhumanos, sino que este sujeto, Cameron, estaba tan comprometido con el proyecto que estaba dispuesto a todo para seguir con el mismo. De hecho, para lograr que el proyecto siguiera siendo financiado, Cameron involucró a niños en los experimentos, induciendo en una ocasión a un niño a mantener relaciones sexuales con un alto funcionario gubernamental, para luego utilizar la grabación de esta escena en chantajes. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página.
Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.